Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas también, bienvenidos. Los amigos que están con nosotros hoy, bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Dispuestos para recibir. Hemos estado pidiendo al Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a pedirle que nos hable a través de su palabra. Amén. Ya que Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y siempre tiene algo que decirnos. Amén. Así que espero que podamos atesorar su palabra. Busquen conmigo en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2. Versículos del 11 al 14. Ahí tenemos la palabra en esta hora. Tito capítulo 2 del 11 al 14. ¿Estamos listos? Dice así la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí van las mujeres también, no deben sentir mal. Cuando la Biblia habla de los hombres, ahí van las mujeres también. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar. Buen Dios y Padre celestial, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana por la bendición que tenemos de vivir en un tiempo como este. A pesar que la Escritura dice que van a ser tiempos peligrosos, también tu palabra nos dice que pueden ser gloriosos también para nosotros, Señor. Por tu infinita gracia nos has salvado, perdonando nuestros pecados, y ahora nos concedes el privilegio de adorarte, de bendecirte, de tener tu naturaleza espiritual ahora por medio de tu Espíritu Santo, y de vivir una vida completamente diferente de la que antes vivíamos, Señor. Y todo eso para que se cumplan los propósitos que tienes para nosotros y los propósitos gloriosos que tienes para toda la humanidad, Señor. Así que pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro consejero, sea tu sabiduría operando a través de Él en cada uno de nosotros, que tú nos ayudes a comprender y entender tu palabra y a vivirla también, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. Nos encomendamos a ti desde el principio hasta el final de estas reuniones que tenemos este día. Y pedimos que bendigas a todos los siervos, todas las siervas que están en las diferentes áreas de la congregación trabajando para ti, Señor. Que están en Sala Cuna, los maestros, los que están enseñando en el CCDL, hermanas que están trabajando en cafetería, los hermanos que están en las puertas, los hermanos que están dando clases, Señor, en escuela dominical, los hermanos que están en la vigilancia y en el ordenamiento de los vehículos, en los parqueos. También pedimos tu bendición para cada uno de ellos. Y gracias por la disposición que ellos tienen para servirte. En tu nombre oramos, Señor, y pedimos todo en esta mañana. Amén y amén. Vivimos uno de los momentos más preciosos en la historia de los planes que Dios tiene para la humanidad.
Se le llama la dispensación de la gracia. Es el tiempo más largo de todos los tratos que Dios ha tenido con el hombre. Y esta época es una de las más hermosas, más gloriosas en las que podemos vivir. Primero, la salvación es por la gracia, no por los méritos nuestros, sino que por los méritos de Cristo. Jesucristo nos hizo el favor de morir por nosotros, y al confiar en Él, en su sacrificio, nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados y la salvación en Cristo. Esta es la época también del Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros y a ayudarnos a vivir una vida que agrada a Dios y a llenarnos de su poder y de su gracia. En esta época también es la época del servicio a Dios, a través de proclamar las buenas nuevas y de que otras personas que no conocen de Cristo puedan conocerlo. Realmente es una época muy emocionante y muy bonita, muy maravillosa. Pero, hermanos, le he titulado al mensaje hoy que en la gracia no vivas en desgracia. ¿Me parecen, verdad? Son dos cosas distintas. Que en esta dispensación de la gracia, usted y yo no vivamos en la desgracia. Y le escribe Pablo a Tito que esa gracia se ha manifestado para salvación de los hombres. ¿Cuántos son salvos aquí? Muy bien. Le hizo el favor el Señor a usted, así como me lo hizo a mí. Pero también nos dice aquí que nosotros tenemos que vivir como a Dios le agrada. Y debemos entender, hermanos, que esta gracia, vivir en esta gracia, es una gran responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios demanda que nosotros le sirvamos a Él. ¿Oyeron eso? ¿Cuántos de ustedes le están sirviendo al Señor? No importa lo que sea. Amén. Puede ser algo pequeño desde su punto de vista o algo grande desde el punto de vista suyo. Pero lo más terrible de esto es que nosotros no estemos haciendo nada. Dice aquí que Él espera, a través de redimirlo a usted y a mí, a través de purificarlo a usted y a mí, espera un pueblo celoso ¿de qué? De buenas obras. Si usted no está trabajando para el Señor ahora, con esto no le digo que renuncie y deje su trabajo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del servicio en la obra de Dios, en la mayordomía de su vida en relación a Dios, de acuerdo a los dones que Él le ha dado a usted. Si usted no está haciendo nada hoy, puede ser por dos razones. Mire, la primera, usted da mal testimonio. Aunque no digan amén. Porque hay gente que no sirve, porque da mal testimonio, porque no está viviendo una vida agradable a Dios. Y lo sabe bien que no puede estar sirviendo de esa manera. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice en el versículo 12, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos ¿qué? Mundanos. Si usted está viviendo una vida en la carne o en el mundo, usted no le agrada a Dios, su testimonio no es verdadero y por consiguiente usted no tiene la autoridad moral ni espiritual para servir. Se oye duro esto, pero no hay otra forma de decirlo. Amén. Lo malo es quedarse así, ¿verdad? ¿No vieron eso? Lo malo es quedarse así, bueno, yo estoy mal, pues no voy a servir. No, no es cuestión de eso. Lo que hay que hacer es arreglar la vida y servirle al Señor, porque eso es lo que Él quiere. Pero si estamos prefiriendo nuestros deseos y agradar al mundo y no agradar a Dios, realmente nuestro testimonio no es genuino. Y la otra puede ser
que usted no esté sirviendo al Señor porque es indiferente, es indolente, es haragán, es flojo. No sé si estoy hablando claro. Y eso tiene que ver con lo que Pablo dice aquí, dice, renunciando a la impiedad. No hay devoción para Dios. Vemos las cosas de Dios de una manera indiferente. Y voy a enfocarme más en este aspecto en esta mañana. Porque realmente viviendo en el tiempo de la gracia, si nosotros tomamos una posición como esta de la que les estoy hablando, estamos en un grave peligro de vivir una vida en desgracia en este tiempo tan especial, tan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Amén. Esta es una posición muy peligrosa porque esto va a traer a nosotros una maldición que nos va a impedir, fíjese bien, nos va a impedir, lo que dice el versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios? La podemos ver aquí y ahora, y la podemos ver en el futuro. El futuro es cuando estemos en su presencia para siempre. Y de eso habla aquí. El día que Cristo venga, se va a manifestar la esperanza gloriosa. Pero en tanto que Él viene, usted y yo podemos vivir la gloria de Dios aquí también. ¿Oyeron eso? Y si usted vive la gloria de Dios en el tiempo de la gracia, usted va a estar bendecido. Lo contrario, va a estar en desgracia. La Biblia dice que hemos sido llamados para heredar bendición. ¿Y por qué es que hay creyentes que no están bendecidos? ¿Por qué hay creyentes quejumbrosos? ¿Por qué hay creyentes que se lamentan y dicen tengo mala suerte? ¿Por qué hay creyentes que andan buscando iglesia en iglesia para ver dónde está la bendición? Salud, hermano. La bendición está en Cristo, no está en las congregaciones. Y todo va a depender de la posición que tengamos nosotros. Y de esto hemos hablado antes. Y creo que Dios nos está recalcando esto por algo será, ¿verdad? Hay una maldición que viene sobre la vida de las personas cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Jeremías 48, en el versículo 10. En Jeremías 48, 10 dice la Biblia, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Aquí habla del indolente y habla de la maldición. El indolente es aquel que no se afecta, o sea, no siente nada, no se conmueve por nada. Aquella persona floja, aquella persona perezosa, aquella persona que tiene desidia para hacer las cosas. En el Antiguo Testamento vemos que para que venga la maldición debe de haber una causa, dice en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición siempre viene por una causa, y la causa es el pecado. ¿Vieron esto? Cada vez que pecamos, nosotros estamos dando lugar a que venga la maldición sobre nuestra vida. Y en este caso, el pecado lo define claramente la Escritura en Deuteronomio capítulo 28.
En el versículo 15, Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí da un listado de maldiciones de todo tipo: enfermedades, pobreza, calamidad, pérdida. Pero en el versículo 47 en adelante habla de la maldición que viene sobre la persona indolente, aquel que sabiendo que hay que servir no lo hace, aquel que sabiendo que tiene que ordenar su vida y servirle al Señor y no lo está haciendo. Dice el versículo 47 de Deuteronomio 28, 47: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. ¿Qué es esto? Esto es esclavitud. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Qué es eso? Es la esclavitud y la pobreza. Los esclavos viven en pobreza, están atados, no tienen derechos, están limitados y no tienen a veces ni qué comer. Dios lo ministra de muchas formas esta maldición, y en el Nuevo Testamento, busque conmigo en Marcos 11, Marcos 11. Versículo 12 al 14. Marcos 11, 12 en adelante. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre, porque era hombre como nosotros. Pero así como era hombre, Él es Dios siempre. Y dice el versículo 13: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Qué es esto? Es una maldición. Amén. Él no esperó Semana Santa para ir a garrotear al pobre palo para que diera fruto. ¿Sabe que la higuera es un tipo de Israel? Amén. Estaba llena de hojas. Y dijo él: voy a ver si hay algo ahí. Y parece que hay una contradicción aquí, pues no era tiempo de higos, dice. Entonces, ¿cómo es que él fue a buscar algo si ya sabía que no era el tiempo? ¿Cómo que usted va a buscar mangos y sabe que no es tiempo de mango? ¿Verdad? Pero ¿sabe que hay frutos que dan dos cosechas? ¿Sabía usted? Estábamos extrañados viendo el palo de mango que está ahí por la cafetería, que ya está dando mango hoy. Y no es tiempo de mango. Pero la higuera siempre daba dos frutos. Y en este caso no era el tiempo de verano para recibir frutos de verano, pero sí era el tiempo de la primavera, o sea, de los frutos tempranos. Y siempre que la higuera estaba llena de hojas, por consiguiente tenía que haber frutos. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Al estar llena de hojas, Jesús sabía que iba a haber fruto ahí, por eso fue a buscarlo.
Algo tiene que haber ahí. Está llena de hojas, pero no halló nada. Y es porque la higuera solo era apariencia. Amén. Y así hay muchos cristianos que solo es apariencia. Plantoso y plantosa nomás. Una gran Biblia hasta, ¿no? Pero no sirve. ¿Oyeron eso? No sirve. Si Jesús viniera hoy a buscar fruto en este montón de higueras, higueros que hay aquí, ¿cree usted que puede hallar algo? Ya ven qué poquitos palos hay. Parece finca esto. Uno que otro. Saltemos al versículo 20 de ese mismo capítulo. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Desde las raíces. ¿Sabe por qué? Porque en la raíz está el problema. En la raíz está el origen de los problemas. Usted no sirve porque hay una raíz que le está afectando. Hay algo allá dentro de su ser que le está impidiendo que usted le sirva al Señor y no quiere arreglarlo. Y por eso se secó desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que él diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué le pediría usted a Dios?, le dijo el hermano William hoy, ¿verdad? ¿Qué le pidió usted a Dios? ¿Le pidió a Dios que le quitara todo eso que le está impidiendo servirle a Él? ¿O le está pidiendo un aumento de salario? ¿O le está pidiendo otro trabajo mejor? ¿O le está pidiendo una esposa? No sabe qué lío es ese en este tiempo. Porque estamos coyol quebrado y coyol comido. Y ya con dos bocas que comer, ya cuesta más, ¿verdad que sí? Dice la Escritura que no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, ¿verdad? O le dijo al Señor: Señor, yo te quiero servir. ¿Qué quieres que haga, Señor? Eso le dijo Pablo, ¿se acuerdan? En su conversión, lo primero que le dijo: Señor, ¿y qué quieres que haga? Pero no, nosotros le pedimos para adentro, como el asadón, solo para nosotros. Pero para darle a Él, ¿qué le pedimos? Que a veces ni las obras le damos. Y dice después: por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos no perdonará vuestras ofensas. ¿Qué es esto? Es arreglar nuestra vida, es ordenar nuestra vida, estar en paz con Dios y con los hombres, vivir una vida piadosa y de esa manera estar dispuestos a servirle al Señor. Qué triste que usted esté aquí, se esté secando. ¿Oyeron? Se está secando. Pero no porque está haciendo ejercicio, no porque está a dieta, no porque está enfermo. Se está secando espiritualmente porque no sirve. Y lo que no sirve se arruina. Y si se arruina, ¿qué hace? Se bota. Amén. ¿Se acuerdan de las vírgenes insensatas en Mateo 25? Es el mismo caso. La insensatez de ellas las llevó a ser indolentes y no prepararse con abundante aceite hasta la venida del novio. Las otras sí, ¿verdad?
Se prepararon cuando vino el novio, siguieron y entraron con él. Y a las otras le dijeron, no, vayan a buscar, no les vamos a dar porque vayan a buscar lo que ustedes necesitan. Vayan a la tienda, aquí por el sitio hay una tienda, aquí está el súper, no está cerrado. Vayan a comprar aceite ustedes. Este es de nosotros. Y en lo que iban a buscar, vino el esposo, se fue con las otras a celebrar, se cerró la puerta, y así como se cerró la puerta en el arca del pacto, que el Señor la cerró por fuera, miren, no se podía abrir ni por dentro, solamente por fuera, y ahí nadie pudo entrar, y nadie pudo salir hasta que Dios dijo. Y aquellas mujeres tocaban la puerta y él dijo, no las conozco, lo siento mucho. ¿Por qué? Por insensatas, por atenidas, por flojas. Esta maldición viene porque nosotros no hacemos bien las cosas para Dios. En la porción que nosotros leemos en Jeremías 48:10, Dios le dio una orden a Babilonia porque habló del rey de Babilonia, Nabucodonosor, como un siervo de Dios, y le ordenó que destruyera a una de las tribus que había en aquel tiempo que habían sido enemigas de Dios, a los moabitas, y le dio la orden que acabara con ellos, pero igual que Saúl, mataron una parte y otra parte se la llevaron ellos. Y aquí se tardaron en cumplir la orden que Dios había dicho, y por eso dice el versículo 9, dad alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellos morador. Se tardó tanto Nabucodonosor en ejecutar lo que Dios había dicho, que aquellos salieron huyendo y dejaron las casas ahí vacías. Tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Con esta maldición, hermano, les dije que había esclavitud y les dije que había pobreza, ¿verdad que sí? Busquen conmigo en Proverbios 12. Aquí lo vamos a ver, estas dos cosas. Miren. Proverbios 12, versículo 24. Proverbios 12, 24. La mano de los diligentes señoreará. Una persona diligente es aquella que se interesa. En este caso nosotros debemos interesarnos por las cosas de Dios. Y dice, mas la negligencia será ¿qué? Tributaria. El tributario es aquel que tiene que estar pagando. En aquellos tiempos cuando una nación conquistaba a otra, los conquistados se volvían ¿qué? Tributarios para aquel que era el conquistador. Y el conquistador definía los tributos. Amén. Y el tributo es como un impuesto que tenían que pagar. Y ahora ve el 27. Y dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Amén. ¿Te imaginas de qué terrible? Usted va de cacería, logra cazar un tacuacín, ¿verdad? Lo pela, ya lo prepara y dice, lo pone ahí a asar y dice, voy a descansar un poco en lo que se asa. Se duerme y en lo que se duerme llega otro y ¿qué? Y se lo lleva. Así le pasa a quién? Al indolente. No va a comer fruto. Va a haber ¿qué? Escasez. Le va a faltar, ¿qué dice? Todo le va a faltar. Y va a ser tributario. Va a ser esclavo. Ahora bien, con esta maldición no hay fruto. Y como consecuencia de no ver frutos, no vemos la gloria de Dios. ¿Oyeron eso? La gloria de Dios en este tiempo es disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros.
¿Oyeron eso? Y hay miles de bendiciones en la Biblia para usted y para mí. Y usted se pregunta, ¿y por qué aquellos están bendecidos y yo no? ¿Y qué tienen estos hermanos que yo no tengo? Mejor pregunte, ¿qué le falta a usted que aquellos tienen? ¿Qué es lo que usted no está haciendo que aquellos están haciendo? Esa es la pregunta. Y la gracia de Dios va a traer bendición a su vida cuando usted y yo estemos haciendo lo que tenemos que hacer. Y veamos bien claro este caso. Busquen conmigo en el primer libro de Samuel. Veamos cómo afecta todo esto, incluso hasta nuestros descendientes. Si usted es un padre de familia aguado, indiferente y flojo, ¿cómo van a ser sus hijos? Mire, si usted tenía el apodo de aguado, yo no sabía, no vaya a estar viendo mal, porque yo no sé realmente. Pero estoy usando sinónimos. Me estoy acordando que hace años un compañero de mi hermano le decían así, el aguado. Que me vino aquí, pero no lo he visto aquí, fíjense. Le dije por cualquier cosa. Mejor aclaramos. Según como somos nosotros, así son nuestros hijos. Ellos se parecen en lo físico, ¿verdad que sí? Traen una herencia física. Pero también, si usted es una persona laboriosa, lo más probable es que ellos sean laboriosos también. ¿Oyó eso? Si usted es una persona responsable, lo más seguro es que ellos sean así también. Pero si es todo lo contrario, lo más seguro es que ellos lo van a imitar a usted. Y como tienen su ejemplo, y como lo ven todos los días, ¿verdad que sí? Entonces lo más probable es que esa influencia que nosotros ejerzamos sobre ellos se transmite a ellos. Indudablemente que también usted tiene que hacer su parte en el discipulado de sus hijos, porque hay que enseñarle, ¿verdad? Porque puede ser que usted sea una persona laboriosa, pero si usted nunca se ha preocupado por enseñarle a su hija o a su hijo eso, y usted lo malacostumbra a hacerle todas las cosas a él o a ella, ¿qué va a pasar? Su hija y su hijo solo lo van a felicitar el día de la madre o el día del padre, porque qué padre más lindo, cómo trabaja, qué lindo es. Pero de ahí para allá no se va a acordar de usted. Y él no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque todo lo hace usted. Hasta las tareas le hace a él. No, hombre, si ya está grande, que él haga el trabajo del colegio, de la escuela. Él tiene que hacerlo. Pero a veces somos nosotros los que hacemos las cosas y los estamos, ¿qué? Mal acostumbrando. En el primer libro de Samuel encontramos el caso de un hombre indolente. Y para colmo de males era un sacerdote. Y la Biblia dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes para Dios. Amén. O sea que estamos investidos de autoridad de Dios. Y también tenemos un llamado de Dios para ministrarle a Él. Y también debemos de ser un ejemplo ¿para quién? Para nuestros hijos. Pero encontramos que Elí, que es el protagonista aquí, era un hombre indolente, era un hombre flojo, era un hombre indiferente, que es digno de que no lo imitemos porque nos va a ir mal. Y vea qué dice la Escritura acerca de los hijos de este hombre. En el capítulo 2 del primer libro de Samuel, en el capítulo 12. Solamente este versículo, vea lo que dice.
Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían ¿qué? Conocimiento de Jehová. Qué terrible. Servían en el templo. Acuérdese que en ese tiempo por herencia le pasaba el sacerdocio del padre al hijo, en sucesión. Amén. Pero qué triste es que ellos estaban sirviendo y no conocían a Jehová. Es como que estemos aquí y sepamos mucho de Biblia, pero no hemos tenido una experiencia personal con Dios. ¿Oyeron eso? No estamos haciendo bien las cosas. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, amén. Podemos saber que la oración es importante, pero no oramos. Sabemos que es importante leer la palabra y no la leemos. Sabemos que es importante congregarse y no lo hacemos. Allá de vez en cuando lo hacemos. Entonces estamos fallando delante de Dios. Dicen que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. En otras versiones dice que eran inútiles, despreciables e insensatos. Y en otra versión le llaman hijos de Belial. Qué tremendo. Hijos de Belial. Dios sabe que Belial viene de la maldad del diablo, y esta es una palabra compuesta. Vienen dos palabras aquí para esto: ganancias corruptas. ¿Oyeron eso? Eso significa Belial, ganancias corruptas. Se da mucho eso hoy, ¿verdad? Hay mucha corrupción hoy, hay muchos hijos de Belial por todos lados. Pero en aquel tiempo estaban ahí en la iglesia, en el templo, sirviendo, pero no daban testimonio. Y si seguimos leyendo desde el 13 en adelante, habla de que en los sacrificios eran menospreciadas las ofrendas que las personas traían a la iglesia, tomando lo que a ellos no les correspondía. Porque cuando llevaban la ofrenda, una parte era para Dios. Por ejemplo, la grosura de la carne tenía que quemarse y era para Jehová. De lo demás apartaban una parte para que los sacerdotes comieran. Pero ellos agarraban lo que ellos querían, le quitaban más de la cuenta a la gente, aún dice en el versículo 16, haciéndolo a la fuerza. En muchas ocasiones le decían: mira, tráete esa carne para acá. No, es que no le he ofrecido a Jehová, tráetela para acá, aquí me la vas a dejar. Y ellos tomaban eso, y de repente cuando el pueblo empezó a ver que estos impíos que estaban de sacerdotes menospreciaban las ofrendas que ellos llevaban a Jehová, de repente ellos reaccionaron y ya no le llevaban ofrendas de sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque había gente que se estaba aprovechando de ellos. Y dice el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, vieron que nada servía. Es como que ustedes trajeran los diezmos, las ofrendas, y todos los ministros haciendo lo que nos da la gana con ese espíritu. ¿Oyeron eso? gastándolo en nosotros mismos, y después decirles: miren, hermanito, ya no vino el recibo de la luz, fíjense, salen $1,300, recojamos aquí ya, porque si no la cortan, y si la cortan el otro domingo, no hay aire acondicionado. Ay, ya pues sí, hermano, recojamos. Pero de repente se le abren los ojitos, ¿verdad? Ay, qué bonito. Y las ofrendas que damos, pues, ¿y ese pito qué se hace?
Y los diezmos que traemos aquí para el alfolí, ¿y qué hacen ese pisto? Y después va a decir, ya no doy nada. ¿Y para qué voy a traer? Ahí lo están malgastando, ahí lo están despilfarrando. Ya no doy nada, porque ahí menosprecian la ofrenda que es para Jehová. Amén. Y eso estaba pasando allá. Y era grande el pecado de estos jóvenes delante de ¿quién? Delante de Dios. Y aparte de eso, hermanos, dice el versículo 22. Pero Elí era muy viejo, ya el papá de ellos estaba viejito, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea, el papá se daba cuenta que los hijos andaban como mal. Y para colmo, mire, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. En otras palabras, tenían relaciones sexuales con las que trabajaban cuidando las puertas. ¿Qué les parece? Y todo porque había un anciano que no había puesto las cosas en su lugar. ¿Oyeron eso? Cuando usted ve algo mal puesto, corríjalo. ¿Oyó, hermano? Ya sea en su casa, en su trabajo o aquí en la iglesia, corríjalo inmediatamente. Pueden estar dos ahí adelante de usted que se están amontonando ahí en vez de estar oyendo el mensaje. Tóquele la espalda y dice, miren, váyanse allá al parque, al nuevo que ha hecho el alcalde. Allá vayan a hacer eso, aquí estamos en el culto. O váyanse para el cine y no los van a ver porque apagan las luces. Corrija las cosas. ¿Oyó? Pero si usted está ahí, mira lo que están haciendo. Aprende, mira, es bruto, qué bonito lo que va a venir a aprender, a ser irreverente, a ser irrespetuoso en la casa de Dios. Eso va a venir a aprender aquí. O se quita los zapatos y como el asiento delante está vacío, le pone los juanetes ahí. Solo porque en la casa tiene un sillón que es reclinable, pero estos no son así. Allá está bien, usted puede estar en su casa en calzoncillo si quiere, pero aquí es otra cosa. ¿Oyeron? Aquí es otra cosa. Y aquí vamos a respetar a Dios y a los demás que están aquí con nosotros. Y estos eran irreverentes, fornicarios en el templo. Y el papá, ya oí lo que están haciendo, ya me di cuenta. Y dice el versículo 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? La pregunta. ¿Y para qué les hacía esa pregunta si ellos no conocían de Dios? Hombre? Lo que tenía que hacer es actuar ahí con, mire, la mano dura y la mano súper dura. Mire, quitaron la mano dura y ¿cómo estamos? Pobrecito, que no hay que decirles nada, porque no les hable fuerte, los va a traumar. Es la psicología, la sabiduría del hombre, ¿no? Y mire cómo estamos. Pero estamos bien. Hoy solo hay 5 homicidios diarios. Estamos bien. Pero ¿sabe cuándo vamos a estar bien? Cuando no maten a nadie. Ahí sí vamos a estar bien. Pero mientras estén matando uno que sea, estamos mal. Porque no se trata de eso. Pero como andamos con paños tibios, por eso estamos así como estamos. Igual que este viejito flojo. ¿Por qué hacen estas cosas, mis muchachitos? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar
al pueblo de Jehová. Ustedes están trayendo juicio. Él se daba cuenta de todo, pero no era enérgico, no tomaba medidas, no hacía nada por corregir las cosas. Y cuando esto está así, hermano, el juicio no se hace esperar. Oye, hermano, como Dios conoce los corazones, ¿verdad que sí? Dios lo conoce. Si Él ve que sus pensamientos son flojos, si Él ve que su corazón está flojo, dice, no, es que este no entiende. Por más que va a la iglesia y le hablo, este no entiende. Por más que le pasan las cosas en la vida, este no entiende. Entonces, ¿qué pasa? Viene y la maldición se hace efectiva. Y oiga bien esto. Lo bueno es que Dios siempre le avisa a uno, ¿verdad? Y este es un aviso. Y vea lo que dice. Dios levanta a un profeta, dice el versículo 31, y este profeta le trae un mensaje a este hombre, a Elí, y dice: he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo, oiga, cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y fíjese que eso se cumplió, porque Dios lo que dice lo cumple. Le está diciendo: mira, Elí, acordate que la sucesión del sacerdocio es por herencia, pero quiere decirte, en otras palabras, que ya no va a haber sacerdote de tu descendencia que me sirvan. Y Dios había dicho eso, había prometido que iba a haber, mira, en la misma línea genealógica de Elí iban a estar sus sacerdotes, pero por la mala conducta de él, dice: mira, aquí se acabó quien te quería. He decidido que ya no hayan de tu descendencia sirviéndome en el sacerdocio. Y eso se cumplió en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 27, cuando Salomón sacó del sacerdocio a Abiatar. ¿Y sabe por qué lo sacó? Porque Abiatar se había asociado con Adonías, que era el hermano de Salomón, para quitarle el reino que David le había dado a Salomón. Mire, y todo va cayendo por su peso. Ahí Salomón lo que hizo: mire, usted se me va del sacerdocio. Y ahí se cumplió lo que Dios está diciendo. Versículo 32. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes ¿a quién? A Israel. ¿De qué hablábamos antes? Usted va a ver a otros bien bendecidos en la iglesia y usted va a estar arruinadito. Y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. No van a vivir por mucho tiempo. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. No van a llegar a viejos, porque el que no oye consejo no llega a viejo. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, a los impíos aquellos, a los hijos de Belial, que estaban afectando a Israel, Ofni y Fines. Dice: ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Qué quiere Dios? Sacerdotes fieles. ¿Habrá alguno aquí? ¿Habrán por aquí sacerdotes fieles? A ver. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y vea lo que dice después: y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y dice: y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole:
te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Andar mendigando. ¿Qué le parece? Es el juicio que viene sobre la persona que no hace lo que Dios quiere que hagamos. Le vuelvo a preguntar, ¿está sirviendo? Si usted no está sirviendo, usted no sirve. Pero para que sirva, tiene que empezar a servir. ¿Por qué? Porque vienen otras consecuencias aparte de estas que hemos hablado de la maldición y el cumplimiento de esta maldición. Veamos lo siguiente. En el capítulo 4. Encontramos en el capítulo 4 que los filisteos, que son los mismos palestinos que están hoy allá peleando con Israel, de donde era Goliat, ¿se acuerdan de Goliat? Que peleó con David. Los filisteos se levantan contra el pueblo de Israel, que van a pelear con los judíos. Entonces los judíos dijeron, miren, para que le ganemos a estos, traigamos el arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia de Dios en el tiempo antiguo. Ahora Dios está en nosotros por su Espíritu. Y al estar Dios representado en esa arca, en esa caja, había poder ahí. Amén. Usa tocó el arca porque se iba a caer y ahí quedó muerto. Tanto así que por eso los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, Hitler andaba buscando esa arca. Cuando ustedes ven eso de Indiana Jones y el arca perdida, eso fue algo que realmente sucedió allá en Europa, porque Hitler quería poder. Y le habían dicho que esa arca generaba poder a los que la tenían. Pero el ignorante de él es que no sabía que esa arca, los únicos que podían andarla eran los levitas. Y si él lo hubiera tocado, se hubiera chamuscado también con todo y bigote. Y sacan el arca y dijimos, llevémosla porque aquí está. Y cuando Israel vio que sacaron el arca del pacto y la llevaban al campo de batalla, todos los judíos gritando, ¿verdad? Como que había metido gol el águila. Pero le metieron 3, dicen, me estaban contando. Una gritería, ¿verdad? Como quien dice, al ver el arca ya ganamos, ¿verdad? Y dice que el versículo 7, miren, y los filisteos tuvieron miedo cuando oyeron todo eso. Y decían, y ha venido Dios al campamento de los judíos. Hijo, ya perdimos. Y dijeron, ay de nosotros. Pues antes de ahora no fue así, man. Como quien dice, mira, antes estaba todo a favor de nosotros. Ya se nos complicó esto. Hoy quién sabe cómo nos vaya si Dios está con ellos ahí. Pero mire lo que sucede. Y dice en el versículo 8. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos sabían de quién estaban hablando. Ellos conocían. ¿Sabe que los impíos saben del Dios de nosotros? El problema es que a veces saben más ellos que nosotros. ¿O será que a nosotros ya se nos olvidó lo que Él ha hecho por nosotros? Pero a ellos no se les ha olvidado. Ellos sabían que Israel tenía y tiene un Dios poderoso como el que nosotros tenemos hoy. Pero lo que no sabían es que las cosas andaban mal espiritualmente en Israel y con el sacerdocio. Entonces vea lo que dice el versículo 9. Lo que dijeron ellos. Esforzaos, oh filisteos,
y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y qué, y pelear. Bueno, muchachos, vamos a pelear, amárrense los pantalones y los zapatos, y aunque esté ese su Dios con ellos, vencer o morir. Vámonos, seamos hombres, seamos machos. ¿Y qué dijeron ellos? Amén, dijeron. ¿Y nosotros qué? Estamos bien cómodos. Y se van a la guerra. Dice el versículo 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel, ¿qué dicen? Fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas o a sus casas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. O sea, 30,000 hombres de infantería, miren, desaparecieron. Y dice después, y aquí está lo peor, ¿no? Y el arca de Dios fue tomada. O sea, la agarraron como ¿qué? Un trofeo de guerra, como un botín de guerra. ¡Y aquí está el arca! Miren, este es el Dios de ellos, lo vamos a llevar con nosotros. ¿Y qué dice además ahí? Y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Se cumplió lo que Dios dijo. En el mismo día esos dos hijos impíos iban a qué? A morir. Esa era la señal. Entonces el primer resultado que vemos aquí de esta maldición también es que no podemos enfrentar al enemigo. ¿Oyó, hermanito? Usted no va a poder resistir al diablo. El diablo no va a poder huir de usted. El que va a salir huyendo va a ser usted. ¿Por qué? Porque no se ha sometido a Dios. La Escritura dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero como usted no se somete, porque como usted no hace lo que Dios dice que haga, ¿cómo le va a aguantar? Pues diga, si el que pelea por nosotros es Él, no somos nosotros. Humanamente hablando, usted no puede pelear contra el diablo, porque Él es un espíritu y tiene poder. ¿Oyó eso? Tiene poder. Pero por eso Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y ahora Él nos dice a nosotros: mira, vos estate tranquilo, yo voy a pelear por ti. Entonces el que pelea es Él. ¿Oyó eso? Jesucristo contra el diablo ya lo venció, ya deshizo sus obras y usted está tranquilo. Amén. Confiando en quién, en su Dios verdadero. Pero si usted va a pelear en sus propias fuerzas, creyendo que porque lleva la Biblia, el diablo le va a hacer caso, risa le va a dar. Y cuando le digo que lleva la Biblia, es como que llevar el arca. Está la palabra de Dios, mira. Risa le va a dar. Va a decir: qué bruto este creyente, me está enseñando la Biblia y él no la pone en práctica. Ignorante, ¿verdad? Se va a burlar en sus propias narices, así como aquellos hijos de Seba, aquellos judíos, ¿verdad?, que quisieron sacar a aquellos demonios, y los demonios les dijeron: a Jesús conocemos y a Pablo también, pero nosotros no sabemos quiénes son ustedes. Y se les tiraron encima y les dieron una buena tunda para que prendan a vivo. No pudieron. Ellos saben muy bien cómo está usted y quién es usted. Pero si usted no está bien delante de Dios, no va a poder enfrentar al enemigo. Vamos a ser ¿qué? Derrotados. Israel fue derrotado. Y lo más terrible es que se llevaron el arca. Y llevan esa noticia, miren. Veamos desde el versículo 14 del capítulo 4. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, porque estaban los filisteos celebrando, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí.
Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Quizás tenía un problema de catarata este hombre. Ya no podía ver nada. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Fíjese bien, ¿qué fue lo que más le impactó a este hombre? No fue tanto la muerte de los hijos, porque Dios ya se lo había dicho, ¿verdad que sí? O sea, a él no le extrañó que los hijos murieran, porque ya Dios se lo había mandado a decir. Incluso él se atrevió a decir que se haga como Dios quiera. ¿Y cómo no iba a decir eso? Si ya Dios había determinado hacer eso, porque él no había cambiado su forma de ser. Pero lo que más le impresiona es que se llevaron el arca. Como quien dice, la presencia de Dios ya no está con nosotros. ¿Qué le parece? Ya no está la presencia. Y eso es lo que pasa cuando no hacemos lo que Dios quiere. No sentimos la presencia de Dios. No nos dan ganas de venir a la iglesia. No nos dan ganas de congregarnos. No nos dan ganas de servir. No nos dan ganas de orar. No nos dan ganas de leer. Porque no sentimos la presencia de Dios en nosotros. Y dice la Escritura que, versículo 19, sigamos leyendo. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y amó al niño y cavó, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Se fue la gloria de Dios. Se fue con los filisteos. Se apartó de Israel. Y es así como usted no va a sentir su presencia. Es así como no va a ver las bendiciones en su vida. Y va a ver que otros están bendecidos y usted no. Y usted está comiéndose las uñas y otros están mejor que usted. Y usted estará en calamidad, estará en pobreza, andará prestando. ¿Por qué? ¿Y por qué vivir así? Díganme. ¿Por qué estar viviendo como tributario, bendiciendo a otros? Todo eso viene como consecuencia, ¿sabe qué? De ser indolentes, de ser flojos, de ser indiferentes, de no sentir lo que Dios siente cuando hay otros que no le conocen y que se están yendo al infierno, porque no nos importa. Y lo único que decimos es que la salvación es personal, que ven ellos como más. Pero ¿sabe cómo podemos revertir eso? Hay tiempo todavía. ¿Se puede? Sí, se puede.
¿Sabe por qué se puede? Porque tenemos un Dios fiel, porque tenemos un Dios misericordioso y porque estamos en la dispensación de la gracia. ¿Oyó eso? Y Dios quiere que usted esté agraciado, no desgraciado. ¿Oyó? Así quiere Dios que esté agraciado, bendecido, que cuando la gente lo vea o cuando la gente la vea, que bendecida está esa persona. Así quisiera estar yo, hombre. Pero es al revés. Todo arruinado, con pobreza, una vida calamitosa. ¿Qué pide Dios aquí? Versículo 12 de Tito 2. Enseñándoos que renunciando a la impiedad, tenemos que renunciar. Esa es la palabra clave. Renuncia. ¿Oyeron eso? Renunciar a una vida cristiana impía. También renunciar a los deseos ¿qué? Mundanos que hay en nuestro corazón. En otras palabras, que realmente cambiemos y vivamos en este siglo de una manera sobria, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Una vida justa, una vida recta y una vida piadosa. Eso es lo que Dios quiere. En tanto que tengamos todo eso, ¿qué pasa? Vamos a servirle a Él con alegría, vamos a ser celosos en esas buenas obras para el Señor. No le vamos a dar las obras, sino que le vamos a dar lo mejor a Él. Y de esa manera, como consecuencia, la gloria de Dios se va a manifestar en su vida. Hermano, de usted depende. ¿Oyó eso? Hermana, de usted depende ahora vivir en la gracia, ya sea en desgracia o añadiendo más gracia a esa gracia de Dios. En usted queda la exhortación de Dios para esta hora. Incline su rostro, vamos ahora.